Saludos, bienvenidos a Perspectivas Bíblicas. ¿Cómo te encuentras, Johnny, hoy? Pues Clara, estoy aquí curiosísimo, deseoso de entrar al estudio y que podamos ver lo que dice allí, especialmente escuchar tus intereses con respecto a lo que vamos a hablar. Bendiciones para todos al estudiar en perspectiva bíblica. ¿Nos diriges en oración, Clara? Oremos. Te damos gracias, Padre Santo, por tus bendiciones y por tus misericordias. Gracias porque tú nos das vida, porque tú nos das salud, porque tú nos das, Señor, la oportunidad de estudiar tu palabra. Qué bella es la vida cuando estamos cerca de ti. Gracias por este privilegio y esta oportunidad. Gracias por este día y por la vida. En el nombre de nuestro amado Salvador y Creador, te pedimos estas bendiciones. Amén. Amén, amén. Clara, entonces, ¿qué estamos estudiando? Estamos estudiando el pacto eterno, un pacto eterno. Y en el estudio del pacto eterno estamos enfocándonos específicamente en Génesis 17, las palabras que le habló Dios al hermanito Abraham, cuando todavía era Abraham y no Abraham. Qué interesante que nosotros, como cristianos seguidores de la Biblia, podemos aferrarnos a las promesas del pacto, y el propósito del estudio de este pacto eterno es que podamos entender que Dios está con nosotros como lo estuvo con Abraham. Comencemos entonces, Clara, leyendo las palabras de los versos en cuestión. Abraham tenía 99 años cuando el Señor se le apareció y le dijo. Antes de ver lo que le dijo Clara, 99 años, este muchachito estaba madurito. Madurito, 99 años. La misma cantidad de años que el rey príncipe del Reino Unido tenía al morir hace unas semanas. Y esta es una cantidad de años muy respetable, Clara. El rey Philips, sí. Esta cantidad de años te hace ver que la muerte está más próxima que el nacimiento. Los 99 años de él serán como los 60 y pico de nosotros, que ya estamos más cerca de la muerte que del nacimiento, porque no nos quedan 60 años más. Bueno, Johnny, eso depende, porque yo recuerdo cuando yo cumplí 30 años, yo me sentía tan vieja y le dije a mis hijos, miren. ¿Y ahora que estás en los 60? Mejor, déjame terminarte la historia, Johnny. No, porque se va mucha candela en eso y se nos acaba el gas. Johnny, no se va a acabar, confía en mí. Yo le dije a mis hijos ese día, por favor, no les digan a la maestra de ustedes que yo estoy cumpliendo 30 años, porque eso es una vergüenza muy grande. Ok, bye, buen día, buen día. Cuando recogemos a los niños de la escuela, estudiaban ahí en South Lancaster Academy, cuando tú trabajabas en Atlantic Union College, en South Lancaster, Massachusetts. Cuando los recogemos, dice uno de mis hijos, mami, me dijo la maestra que ella tiene la misma edad tuya. Digo yo, ¿y cómo tu maestra sabe la edad que yo tengo? Para ellos yo era una antigüedad a los 30. ¿Y era el hermano Abraham una antigüedad a los 99? Ese sí. La palabra de Dios en el verso que leíste tan bonito, Clara, cuando habla de apareció, en realidad una traducción más literal de este verbo en nifal sería: Abraham tenía 99 años cuando Dios lo vino a ver. Es una interacción de parte de Dios. Dios es el que está haciendo la acción. En la traducción en el castellano pareciera que la acción viene del humano, pero no, es Dios el que viene a verse. Claro. Como que Dios viene a verse en Abraham. Le viene a hacer una visita. Una visita porque Él se ve en él. Es un proceso reflexivo. Sí. Y las palabras que le habla, son palabras preciosas. Abraham tenía 99 años y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé perfecto.
y yo estableceré mi pacto entre tú y yo, y te multiplicaré en gran manera. Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí que mi pacto es contigo. Tú serás padre de muchas naciones. Ya no se llamará más tu nombre Abraham, porque tu nombre será Abraham, pues te he constituido en padre de una multitud de naciones. Yo te haré muy fecundo, de ti haré naciones, y reyes saldrán de ti. Notemos clara que la palabra todopoderoso es una palabra especial. Es una palabra que aquí tenemos un pie de plana. La pictografía de esa palabra, es decir, los símbolos más antiguos del hebreo designados para esa palabra, se ven más o menos como los he pintado allí con los brackets. Es una imagen de dos dientes delanteros. La pictografía segunda es una imagen de la puerta de una tienda que cuelga hacia abajo. Combinados, estos significan dos que cuelgan. Y generalmente se ha entendido que son senos. Otros lo han visto como montañas. La palabra Shaddai se relaciona con seno o senos, o el atributo de los senos. La palabra Shad o Shod son seno o senos en hebreo. Esto vamos a estudiarlo en cuidado y con atención particular clara. Pero antes de dar más pasos, quiero saber qué te hace sentir a ti el pensar la posibilidad, digamos todavía como posibilidad, que la palabra El Shaddai, el Dios Todopoderoso, como lo traducen muchas versiones, está directamente relacionado con las características de Dios que se le atribuyen de tener senos, de poder amamantar, de poder dar fertilidad a través del nacimiento de hijos que los va a sustentar. ¿Cómo sientes tú? Tú amamantaste a tus hijos. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí. Gracias a Dios, a los 3 hasta los 6 meses no le dimos ni agua, solamente el seno. Y eso significa mucho para mí, porque de ahí viene la vida. Esos niños no bebieron ni agua hasta que cumplieron 6 meses y por el seno siguieron viviendo y creciendo. O sea que siguieron conectados a ti, del cordón umbilical al seno. Sí, y entonces siguieron viviendo y siguieron creciendo. Yo creo que de esa forma Dios nos sigue alimentando a nosotros, así como las madres amamantan a sus hijos y no solamente las madres, pero todos los mamíferos. Vemos cómo se cuidan y alimentan a sus hijos. ¿Y te sentías poderosa cuando estabas alimentando a tus hijos? Claro que sí, porque al hacerlo sabía que le estaba dando vida, que lo estaba ayudando a crecer, a formar sus huesos. ¡Qué privilegio tan grande! Gracias te doy, Señor, por haberme hecho mujer. En otras palabras, tú indicas que al amamantar los niños son tú, porque todo su nutriente está viniendo de ti. Exactamente. En el momento de la concepción se unió un pedazo mío y un pedazo tuyo, y después tú pusiste el resto del alimento. Claro. Y al nacer todavía estás dando el alimento. Esto es importante entenderlo, porque la palabra sin lugar a dudas es senos. Y ahora le voy a mostrar la evidencia. Y la característica de los senos no son objetos de sexo y de propósitos morbosos. Los senos son con propósito de alimentación, de sostener la fecundidad. Es decir, de sostener la vida. Y con respecto a eso, la fecundidad, porque de nada serviría tener un bebé y no tener cómo alimentarlo. Tú no le puedes dar un pedazo de bistec a un niño. Pobrecito, ¿cómo va a ser Johnny? No puede masticar. Y si se lo masticas bien masticadito y se lo pones en la boca, todavía no va a saber tragar, se va a ahogar.
porque, sí. porque no está todavía capaz de sostenerse con cosas sólidas o semisólidas. Su estómago, su cuerpecito no está listo para digerir. Y así que se moriría. Y no sirvió de nada parirlo si se va a morir. Dios, volvamos a la escritura, el pacto que Dios está haciendo con él, lee el verso 6, Clara. Yo te haré muy fecundo, de ti haré naciones y reyes saldrán de ti. Dios le está prometiendo, vas a parir muchos hijos. Dios le está prometiendo, vas a parir muchos hijos. Y esta promesa se la selló también cuando le mostró las estrellas para ver si las podía contar. Pero la palabra Shaddai, para referirse a Dios Shaddai, como característica, aparece 6 veces en el libro de Génesis. Y las 6 veces tiene directamente que ver con fecundidad, con reproducción. Es Dios que está dándole el pacto al hermano Abraham, es el Dios de la fertilidad, es el Dios que tiene vida, dueño de la vida. Leamos, Clara, es unión de la metáfora de fertilidad y metáfora de defensa militar. Eso es lo que es la palabra Shaddai como característica de Dios. Y en Cantares 8:10 se unen las dos metáforas. Léelo, Clara. Yo soy muralla y mis pechos son torreones. Entonces llegué a ser a sus ojos como quien encuentra paz. Los torreones, Clara, que se refiere allí, la palabra en hebreo quiere decir las torres de vigía. Como en Puerto Rico están las garitas, que el muro tiene garitas, tiene lugares para vigilar. Y los senos, en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 8, en el verso 10, junta las dos metáforas. En la cultura y la cosmovisión del antiguo cercano oriente, del Antiguo Testamento, del pensamiento semítico, del pensamiento hebreo, del pensamiento bíblico, junta esas dos metáforas, Clara. Tus senos vienen a ser como torres. Tú hubieses sentido que yo te estaba haciendo un piropo si te decía, primero, hubiera sido un poquito peculiar hablar de los senos, ¿no? Comúnmente en los 70, y yo creo que hasta el día de hoy, no es común decirle a una mujer, ay, qué senos bonitos tú tienes, o tus senos son como torres. Pero, ¿cómo tú hubieses experimentado ese halago que estaba dando el hermanito Salomón a su hermanita Sulamita? Bueno, eso es algo como tan privado porque nuestra cultura nos dice que todas las partes de nuestro cuerpo que están cubiertas no son muy buenas. Esa es la cultura, no quiere decir que yo lo crea. Entonces, al mencionar partes que están cubiertas de nuestro cuerpo, es algo como que ¿vergonzoso? Es vergonzoso, que se debe hablar solamente en la habitación. Y esto nos hace tener dificultad al traducir la palabra, y por eso muchos traductores han traducido como todopoderoso. No porque fuera la mejor traducción, ni porque fuera la traducción perfecta, ni la traducción más indicada, sino porque culturalmente encaja mejor. Está hablando del poder de Dios. Pero cuando usted lee las 6 veces que en el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia y el primer lugar donde aparece este nombre de Dios, y particularmente en el momento en que aparece, porque hay otros nombres que se le han dado a Dios, dicho sea de paso, Clara, yo resiento la idea de muchos nombres. Lo que yo visualizo son características de Dios, porque dice el Dios todopoderoso. Entonces, la palabra Dios habla de Dios, y entonces dice todopoderoso como una característica de. Y la mejor traducción hubiera sido el Dios de los pechos poderosos. Pero el que yo lo diga no lo va a convencer a usted, así que veamos las 6 veces que aparece esa palabra y la idea que está involucrada. La primera es, ya la leímos, en 17:1, que hace una referencia directa, sugiero yo, con Cantares 8:10, donde los pechos y como palabra de poder se presenta
como parte de una muralla. Algo que sería totalmente absurdo en el contexto occidental. Así que esa es la primera vez que aparecen los pechos poderosos. Léete la segunda, Clara, 28:3 de Génesis. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique hasta que llegues a ser multitud de pueblos. Te das cuenta que la idea de fecundidad y de procreación están en el centro, y el Dios que va a hacer eso es el Dios de los pechos poderosos, el Dios que te va a proteger y te va a sostener en tu fecundidad, que no te va a faltar, que vas a tener hijos como las estrellas del cielo. ¿Te estoy convenciendo o está todavía sospechosa, Clara? Sí, porque eso me recuerda, Johnny, que yo quería tener 12 hijos. No me cambies el tema ahora. Respóndeme. ¿Te estoy convenciendo con respecto a los pechos poderosos y a las características de Dios como un Dios que amamanta y que es poderoso? Yo estoy completamente convencida por el ejemplo que te di anteriormente. Ok, entonces sigamos. Léete el tercero. También le dijo Dios, yo soy el Dios Todopoderoso. Cada vez que dice Todopoderoso ahí es el Shaddai. Sigue. Sé fecundo y multiplícate. De ti procederán una nación y un conjunto de naciones. Reyes saldrán de tus lomos. Una idea continua, se repite una y otra vez. El pacto le está diciendo, no es otra cosa que la seguridad de que vas a tener prosperidad, y esta prosperidad se va a medir en la cantidad de tus descendientes. Y el Dios que lo está asegurando es el Dios de los senos poderosos, el Dios que amamanta, el Dios que no solamente te da fecundidad, sino que se te sostiene, como los senos sostienen. ¿Cómo te va el argumento, Clara? Me va bien. Me encanta, me encanta. Pues léete entonces la cuarta vez. Que el Dios Todopoderoso le conceda hallar misericordia delante de aquel hombre y libere a su otro hermano y a Benjamín. Y si yo he de ser privado de mis hijos, que lo sea. Aquí de nuevo se usa la palabra en esta ocasión. Alguien podría arguir, es la única vez que no está directamente relacionado con fecundidad, pero yo sí creo que está relacionado con fecundidad. Sabe el conflicto que hay de por medio y desea que le vaya bien a su hijo, que no le vaya a pasar nada y que los pueda liberar. Dios es el libertador, es el todopoderoso, porque el seno te da fuerza como en un torrejón, en un muro, y te da nutrición como los senos. Vamos a leer el número 5, Clara. Y Jacob dijo a José, el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Me bendijo. De nuevo, habla de la protección. Habla del poder de Dios para proteger. Y en este caso es un altercado familiar y los senos vuelven a ser un buen símbolo porque los dos chuparon de los mismos senos. Porque en esta lucha entre hermanos es el Dios que les recuerda que la nutrición viene de él. El próximo, Clara, es 49:25, que es un verso especial que vamos a ver separadamente, pero antes de verlo quiero traer a colación a un personaje especial, que este personaje yo tuve el privilegio de tomar clases con él. Frank Moore Cross, aquí él murió a los 91 años, era profesor en el Museo Semítico de la Universidad de Harvard, y este profesor escribió un libro muy famoso donde explica él el nombre Shaddai y los orígenes, y leemos de ese libro. El epíteto Shaddai demuestra así que significa el de la montaña. El significado primitivo de... Puedes obviarlo. Ok, y es obviamente seno, árabe. Son las letras radicales en esos idiomas, Clara, sí. Hebreo y ugarítico y quizás arameo, y así sucesivamente. Frank Moore Cross, Canaanite, Myth of Hebrew Epic, Essays in the History of the Religion of Israel.
Ese es el nombre del libro. Y yo recuerdo, Johnny, que tú siempre lo mencionabas cuando estudiabas con él en Harvard. Bueno, es que Clara era una persona muy distinguida y imposible de olvidar. Cada vez que él llegaba a clase traía su pipa y ahí estaba fumando todo el tiempo. En ese tiempo yo recuerdo que se podía fumar Sí, en lugares cerrados. exacto. Entonces, él habla de cómo algunos piensan que la traducción es de montañas. En vez de senos, montañas. Y en este caso, la metáfora tiene que ver con la idea de que usted baja de la montaña y el que baja de la montaña tiene mucho más éxito que el que está abajo recibiendo a los que vienen bajando de la montaña. Por eso construían en el antiguo Cercano Oriente en montañitas que le llaman tel. El punto es que la montaña es el lugar de seguridad y es el lugar donde está el poder, porque usted ataca hacia abajo, tira las flechas y todo le resulta mucho más fácil. Y tiene mejor vista. Cualquier enemigo que viene lo puedes ver porque estás arriba, estás más alto. Correcto. Leamos, Clara, el sexto, los versos 25 y 26. Las bendiciones de Jacob a José de Génesis 49. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, y por el Todopoderoso, quien te bendecirá, con bendiciones del cielo arriba, con bendiciones del océano, que se extiende abajo, con bendiciones de los senos y de la matriz. Las bendiciones de tu Padre sobrepasan a las de las montañas eternas y a los deleites de las colinas antiguas. Sean sobre la cabeza de José, sobre la coronilla del príncipe de sus hermanos. Aquí se unen las dos metáforas hablando de esta palabra. Johnny, y a mí me gustan las dos metáforas, en verdad. La del seno, porque como mujer y como madre fui parte, y también la de la montaña, porque todos sabemos que en la montaña también pueden haber árboles con frutos y uno se puede alimentar de ellos, y cuando tú bajas también de la montaña, también en los llanos. Sí, y tenemos que avanzar, Clara, porque se nos está yendo el tiempo. El tiempo se va tan rápido, Johnny. En este journal, en este magazine académico, en esta revista, Historia de las Religiones, tenemos un artículo titulado, publicado en febrero del 1982, los The God with Breasts, el Dios con senos, el Shaddai en la Biblia. Y etimológicamente sabemos que está atado, el artículo provee la evidencia para enseñarnos que está emparentado morfológicamente. El artículo provee un estudio de palabras cognadas en los idiomas semíticos y del antiguo Cercano Oriente. ¿Sabe lo que quiere decir cognada, Clara? Quiere decir, léelo aquí. Emparentado morfológicamente. Según el diccionario de la Real Academia. Por eso traje a colación esto, porque este artículo lo que hace, Clara, es mostrar la relación morfológica, las formas de la palabra, las letras, las radicales que se usan para seno en varios idiomas del antiguo Cercano Oriente son iguales que las radicales de Shaddai, incluyendo el hebreo, que Shor o Shad es seno. Y entonces eso también nos lleva a la raíz de la palabra. Y de esta manera vemos que el Dios que le hace las promesas a Abraham y que por lo tanto te hace las promesas a ti y me hace las promesas a mí, es el Dios de los senos poderosos, que son como murallas, que son como montañas que nos protegen. Tenemos la seguridad que en el pacto se va a cumplir gracias a las características de Dios. Nosotros en la teología contemporánea, Clara, particularmente en el siglo XX, lo que nos gusta decir es que Dios es todopoderoso, pero esas palabras en el hebreo bíblico no tienen ningún sentido. Y además es una palabra muy abstracta. Precisamente por eso no tiene sentido en el hebreo, porque no hay ideas abstractas. Todas las ideas del hebreo son de cosas concretas. Y por tres razones nos resulta repulsivo a nosotros o preocupante. Primero, porque vemos los senos como instrumentos de sexualidad. Y todo lo que tiene que ver con sexualidad se considera en nuestra cultura que es algo sucio.
algo sucio, inapropiado. Inapropiado, exactamente. Segundo, porque las características de Dios no queremos verlas como características de los seres humanos, y esto nos resulta preocupante. ¿Cómo va a ser que lo que están, que las promesas que se le están dando a Dios, de Dios al hermano Abraham, él tiene seguridad de que es algo que se va a cumplir, porque habla de partes del cuerpo de un ser humano? O podría ser de una montaña. Especialmente de una mujer, porque si hubiera hablado del esa hombre. era la tercera, Clara. Sí, Johnny, yo no iba a dejar que se te olvidara. No, si pero hubiera no se me sido. va a olvidar. Esa es la tercera razón que nos resulta un poquito repulsivo, porque es una característica de la mujer. Y no queremos ver a Dios como mujer ni con características de mujer. Además, en nuestra cultura y nuestra sociedad se considera que la mujer es un ser humano de segunda categoría, porque se considera al hombre superior porque es un hombre, pero a las mujeres somos consideradas como que tenemos menos valor, Johnny, y por eso recuérdate que en la Biblia, en la historia de cuando Dios alimentó a los 5,000 con los pececitos y el pan, dice 5,000 sin contar las mujeres ni los niños. Teníamos tan poco poder, tan poco renombre, tan poca importancia que no nos contaban. Todavía hasta el día de hoy, todavía seguimos teniendo pero Clara, poca importancia. No digas hasta el día de hoy, porque aquí en esta casa y en este programa somos iguales. Somos iguales, pero diferentes. Estamos hablando de la cultura y el mundo en general. Yo lo tomo personal, porque para mí tú eres igual a mí. Gracias. Tenemos funciones diferentes, pero en calidad y en esencia somos iguales. Somos y Dios iguales. Tiene características de las mujeres, porque el hombre y la mujer fueron creados a la imagen de Dios. De Dios. Varón y hembra los creó. Los senos. Exactamente. Los senos y las características que en el antiguo Cercano Oriente visualizaban como parte de las funciones de los senos. Es muy probable que la relación entre senos y montañas fuera una continuidad del sistema semítico de visualizar la fisionomía del cuerpo humano de la mujer, y ambas también sean figuras de poder, tanto en la guerra como poder para mantener la fecundidad y poder asegurar la reproducción. Clara. Johnny. Entonces, ¿qué tú le dices a las mujeres cuando se vean a sí mismas y piensen en la relación que ellas tienen con Dios, cuando se están mirando en el espejo? ¿Qué tú les aconsejas en el contexto de lo que hemos estudiado de esta lección? Pues que somos muy privilegiadas, que somos hechas a la imagen y semejanza de Dios, y todo lo que tenemos es imagen y semejanza de Dios, porque así lo dice la Biblia. Espera, eso está muy abstracto. Todo nuestro cuerpo. Todavía está abstracto. Llévamelo concreto. ¿Qué Okay, es lo concreto, los senos. La mujer se está mirando en el espejo. La mujer se está mirando en el espejo. ¿Qué debe pensar? Que los senos, su cuerpo completo, su cara, sus brazos, sus ojos, su pelo, todos son la imagen de Dios, porque si creemos lo que dice la Biblia, a la imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Específicamente, cuando se están mirando en el espejo y ven los pechos, deben asegurarse y confirmarse que están en el pacto con el Dios que asegura la salvación. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias.